En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas, a la bendita palabra de Dios de cada día. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículo del 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores.
Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. El Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo del 6 al 8 y del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 16, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Reflexionemos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, esta bendita palabra. En su primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta sobre la iglesia
en su inicio. No todo fue color de rosa. La iglesia en su inicio tuvo que pasar por muchas pruebas, pero precisamente fueron y seguirán siendo las pruebas, las persecuciones e incluso el derramamiento de sangre de muchos mártires, el que han purificado a la iglesia y la ha convertido el Espíritu en un oro que brilla de verdad en el mundo. Las persecuciones, hermanos, no han sido para la iglesia motivo de que ella retroceda. Las persecuciones son motivo para que la iglesia se afiance mucho más en Cristo Jesús, que la conduce. Dice el libro de los Hechos que Herodes mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto le agradaba al pueblo judío, como si fuese una especie de circo, y entonces voy a seguir haciendo lo que la gente le gusta, no importa que derramando la sangre decide apresar también al apóstol Pedro. Mira la hazaña de Herodes, mira cómo el hombre puede convertirse en un instrumento maravilloso de Dios, como también en un instrumento horroroso del demonio, como lo es Herodes. Hizo encarcelar a Pedro y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia. Él tiene todos los medios para apresar, para encarcelar, para encadenar, para llevar al martirio a los que Él quiera. Él tiene toda la fuerza en sus manos, mas no sabe que la fuerza de Dios está por encima de toda fuerza humana. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar por Dios. Qué importante es la oración, hermanos. La oración con fe mueve montañas. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia está toda ella en oración. La iglesia siempre está llamada a la oración. El Papa Francisco siempre ha dicho: recen por mí, hermanos. La oración es una fuerza poderosa. La oración con fe vence ejércitos enteros. No hay nada que detenga a la iglesia, sobre todo cuando ésta está sostenida por la oración. De ahí la necesidad y el deber que tenemos todos los cristianos de orar por la iglesia, de orar por el Papa, de orar por todos los pastores de la iglesia, de orar por todos los que se han dedicado a anunciar el reino de Dios, de orar sobre todo por aquellos que están viviendo en carne propia la persecución. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. Atado con 2 cadenas. ¿Y por qué? Por anunciar el Evangelio. Hermanos, ahora, ¿qué nos impide a nosotros anunciar el Evangelio? Nadie te está metiendo en la cárcel. Hoy es un tiempo de bonanza. Hoy es un tiempo donde todos
hermanos, encontramos terreno para anunciar el Evangelio. Si no lo hacemos, es porque nos hemos vuelto muy cómodos. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro y le dijo: levántate pronto, ponte el manto y sígueme. La puerta se abrió sola delante de ellos. Hemos escuchado, hermanos, que la puerta se abrió aún estando con candados y cadenas y soldados en custodia. Pero ¿por qué sucede esto, hermanos? Porque Dios tiene poder. Dios rompe cadenas. No hay muros que puedan detener y frenar el gran poder de Dios, la obra del Señor. Nadie la puede parar. Entonces Pedro, al presenciar lo que sucedía, porque se imaginaba que estaba soñando, y al despertar de verdad dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes. Con esto, hermanos, hagámonos una interrogante. ¿Dónde están tus seguridades? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿En una simple arma que tienes guardada en esa gaveta de tu casa o que llevas portando? ¿Dónde están tus seguridades? ¿En unos dos guardaespaldas que te ha puesto alguien para que te cuide en tus entradas y en tus salidas de tu casa? Hermanos, no hay fuerza más invencible que la que el Señor te da cuando tú se la pides. Es Dios, hermano, el que te guardará. Es Dios el que te protegerá. Es Él el que te auxiliará. Confía en el Señor. Esto es lo que el salmista en el número 33 nos estará exhortando. Bendigan al Señor a todas horas, porque el Señor es grande, porque el Señor es maravilloso, porque el Señor es poderoso y hace grandes proezas con su brazo. El Señor es un vencedor y el salmista dice: yo me siento orgulloso del Señor. ¿Cuánto te sientes orgulloso de Dios? Y pensar que a algunos hasta vergüenza les da decir que son cristianos o que siguen a Jesucristo o que vienen a misa, que van a la iglesia. Les da vergüenza cuando deberíamos de sentirnos orgullosos de ser bautizados, de ser hijos de Dios y de ser parte de una iglesia que Cristo ha comprado con el precio de su propia sangre. Dice el salmista: proclamemos la grandeza del Señor. No cambies al Señor, no te alejes del Señor, confía en el Señor, no tengas miedo. Es lo que el salmista nos está diciendo. Junto a aquellos que temen al Señor, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Date la oportunidad. Cristo te ama. Confíate en el Señor, sé valiente, ten ánimo, confía. Dios no te fallará porque Dios es siempre fiel a ti.
En la segunda lectura del apóstol Pablo a Timoteo se nos narra la valentía con que el apóstol Pablo ha anunciado el nombre del Señor. Y lo dice con estas palabras: ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Él está consciente de que es perseguido por causa del Evangelio, pero no está temblando porque se ha confiado en el Señor que lo ha llamado a esta tarea. Y como un gran testimonio de su vida, nos dice lo siguiente: he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida. Gran testimonio. Nos exhorta a cada uno de nosotros, sea al final de nuestra vida o al final de cada día, porque la verdad es que a nadie le ha garantizado Dios que va a amanecer el siguiente día, pero que pudiéramos decir: cada día he combatido el buen combate. He luchado en el nombre del Señor y me siento orgulloso porque no he perdido mis fuerzas en vano, mas todo lo contrario, las he recobrado en el combate por anunciar el Evangelio del Señor. Y continúa el apóstol Pablo en este gran testimonio: cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas. Él da testimonio de que las fuerzas no le venían de él mismo. No era porque yo soy Pablo. La fuerza le venía de Dios. Y esa fuerza es invencible y nadie la puede parar. Pide a Dios fuerza en tu flaqueza y verás qué grande es el Señor en tu vida y en tus acciones que el Espíritu Santo te está llamando a realizar. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Esto es valor, esto es tener fe y esperanza en un Dios. Pueden tocar nuestro cuerpo, pueden cegar nuestra vida, pero no pueden tocar nuestra alma. Y por eso el apóstol dice: me llevará sano y salvo a su reino celestial. Y para concluir con la reflexión de este día dedicado al apóstol Pedro y al apóstol y también al apóstol San Pablo, a quien le celebramos conjuntamente, San Mateo nos dice que Jesús hace una pregunta un tanto general: ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron a responder con toda normalidad, con toda espontaneidad,
Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Creo que esta respuesta es mucho más fácil darla. ¿Qué dice la gente de Dios? La pregunta que ya cuestiona es esta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta estoy seguro que te cuestiona a ti y me cuestiona a mí. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué representa Jesús en tu vida? ¿Qué representa Jesús en tus acciones? ¿Qué representa Jesús en tu familia? Esta respuesta es concreta. Tú no la puedes dar por otro. Esta respuesta solo la podemos dar desde nuestra experiencia, desde nuestro encuentro personal con Jesucristo. Si no hemos tenido ningún encuentro personal con Jesucristo, si no nos hemos dejado tocar por el amor, por la misericordia de Dios, estaremos dando respuestas en el aire. Mas Pedro da una respuesta que Jesús mismo la va a felicitar, y no porque haya acertado, sino porque Pedro ha descubierto que Jesús es en su vida su Salvador y que en su vida no hay otro ni habrá otro Salvador más que Jesús. Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es porque Pedro ha aceptado en su corazón a Jesucristo como su único Salvador. Tú lo has aceptado al igual que Pedro, lo hemos aceptado a Jesucristo como el único que va a salvar mi vida. No hay otro Salvador fuera de Dios. Entonces, al escuchar esta respuesta, Jesús le dice: dichoso tú, Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Tú eres piedra, y es que a eso estamos llamados también todos. Recordemos cuando Jesús nos dice de aquel que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece al que construye su casa en arena. Soplan los vientos, se salen los ríos y su casa se viene abajo. Pero aquel que construye su casa en roca, esa casa permanecerá fuerte y firme a pesar de que los vientos y los ríos arremetan contra ella. Estamos llamados a construir nuestra vida en Cristo Jesús. Fuera de Él estaremos expuestos al vaivén de las tempestades. Y luego le dirá: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hemos escuchado que Jesús entrega unas llaves, y estas llaves sí que de verdad valen oro. Estas llaves no se pueden duplicar en la vuelta de la esquina o con el primer cerrajero con que te encuentres. Estas llaves están en las manos de Pedro. Las llaves no se pueden
entregar a un desconocido, a un irresponsable, incluso tú, tus llaves, las de tu casa o las de tu vehículo, si lo tienes, no se las entregarás a un desconocido, aun cuando has perdido las llaves de tu casa. Para estar más seguro, lo que haces es quitar esa chapa y ponerle una nueva, porque tú quieres estar seguro de que las llaves de tu casa están en tus manos o de alguien que las va a cuidar. Y en este caso, Jesús le dice: a ti te entrego las llaves. Qué gran responsabilidad tiene el representante de Cristo en la iglesia con el Papa Francisco. Él tiene estas llaves para poder abrir, para poder cerrar. Y hemos visto cómo en todos los pontificados y en el pontificado del Papa Francisco, que estas llaves han sido usadas para abrirle las puertas a muchos que se encontraban fuera. El Papa ha visionado con el Espíritu Santo una iglesia incluyente. Últimamente estamos trabajando por discernir una iglesia capaz de caminar juntos con todos, no importa lo que los otros piensen de diferente a ti, no importa el color, la raza, la cultura, no importa. Lo que importa es que como iglesia sinodal podamos caminar juntos y podamos también escucharnos aún en las diferencias. Vamos a encontrar siempre coincidencias que van a servir para construir un mundo donde Dios sea el centro. Gracias, queridos hermanos, por la escucha de esta palabra y también por la reflexión. Me encomiendo siempre a tus oraciones, porque sin ellas, hermanos, no es posible ni siquiera decir una palabra en torno a el Evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.